Gracias, señor presidente, y agradezco mucho la deferencia de las senadoras y senadores de permanecer en esta comparecencia, a pesar de que se ha extendido por mucho ya el tiempo. Prometo intentar ser breve en las respuestas siguientes, pero creo que es importante, por la importancia del tema, no escatimar en las respuestas a las preguntas individuales. Senadora Tagle, al inicio de su intervención hizo un comentario con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. Respecto al papel del Senado, y creo que sería perder una gran oportunidad como Estado mexicano limitarnos a una lectura textual de los artículos 76, fracción primera, y 89, fracción décima de la Constitución. Creo que en una interpretación moderna de la Constitución debemos de fortalecer la participación del Senado y en general del Poder Legislativo, incluido la Cámara de Diputados, como órganos de contrapeso y rendición de cuentas. Esto como un principio fundamental de coincidencia. En este momento, con mayor razón. En este momento en que la nación se ve amenazada, creo que debemos de construir, como se ha dicho muchas veces en esta comparecencia, una auténtica política exterior de Estado, no simplemente la conducida por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por el Ejecutivo. Y coincido también con usted. No aspira y no debe de aspirar nunca el Ejecutivo a un respaldo casi incondicional o irreflexivo por parte del Senado de la República. Por el contrario, lo que nos fortalece, lo que nos da vitalidad democrática, en el mejor sentido de la palabra, es precisamente la discusión de las ideas. Y yo nunca voy a interpretar, nunca interpretaré la crítica o la diferencia de opinión que exprese alguna senadora o un senador como algo que no sea constructivo para la labor que desempeñamos. Y aquí me refiero a algo que decía el senador Héctor Flores en su intervención. Por supuesto, senador, hay que reconocer los errores. Estamos más que abiertos a la crítica. Hay que estar abiertos a la crítica y a la autocrítica. Me refería yo a un punto particular, a lo mejor es lo que motivó su intervención. Yo no creo que el Ejecutivo haya violado la Constitución en la rendición de cuentas al Senado o en la participación del Senado. Sin embargo, y también lo dije con motivo de la intervención de la senadora Cuevas y de la senadora, lo digo ahora, de la senadora Tagle, podemos hacer mucho más juntos. Más allá de las interpretaciones constitucionales, creo que tenemos hoy una exigencia histórica y hay una oportunidad, pero creo que tenemos que dar el paso que le toca a los órganos de Estado de pasar de una unidad nacional fundada principalmente en reacciones emotivas a cómo articulamos una política de Estado que nos dé fortaleza como nación frente a los retos que vienen del exterior. En ese sentido, por supuesto, la crítica siempre será bienvenida. Aspiro también que a quienes hablamos representando el Ejecutivo también se nos tolere tener diferencias de opinión que creo que se valen, son sanas y es lo que se espera de una democracia vigente. Continuando, senadora Tagle, con sus pronunciamientos, con sus preguntas, perdón. La participación de México en los foros latinoamericanos ha sido siempre activa y va a seguir siendo muy activa. Debo decirle que hemos recibido con gran alegría las muestras de solidaridad de distintas naciones de América Latina, en pronunciamientos de los presidentes o presidentas, en pronunciamientos de las cancillerías, y hemos entrado en comunicación muy directa. Hemos hablado con ellos, he hablado yo prácticamente ya con todos mis pares, con algunos me he reunido. Estaré el día de pasado mañana en Costa Rica en una reunión del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, donde tendré la oportunidad de platicar nuevamente con varios de ellos. Y a todos les agradecemos la solidaridad, les pedimos que alcen la voz en defensa de México, pero no pensando, y que lo hagan pensando en México como una nación fuerte y soberana. México no debe asumirse ni nos asumimos como víctimas. Somos una nación soberana, así encaramos las negociaciones con el orgullo que nos da ser mexicanos, entendiendo las enormes fortalezas
que tiene este país, y así se lo hemos comunicado a las naciones de América Latina. Por cierto, con algunas de ellas con las que no tenemos acuerdos comerciales, les hemos señalado que la mejor manera de apoyar a México en este momento, más allá de las declaraciones solidarias que muchos se agradecen o de los pronunciamientos en los organismos multilaterales, es acelerar nuestras negociaciones comerciales. Es el caso, por ejemplo, de Brasil y de Argentina, de quienes hemos tenido una respuesta francamente positiva. Me he referido ya a las medidas específicas para proteger a los migrantes en Estados Unidos. Creo que lo más importante es que podamos dar una atención jurídica oportuna. Y eso significa primero que el mexicano o mexicana conozca su situación, entienda sus derechos, conozca el procedimiento y acuda a nosotros a tiempo. Por eso el primer paso es información y es el diagnosticar a cada uno de los mexicanos que se acercan con nosotros cuál es su situación migrante. El siguiente paso es acudir a los órganos jurisdiccionales y para eso necesitamos abogados. Y para eso necesitamos recursos. Por eso son tan importantes los 1.070 millones de pesos que nos ha transferido ya la Secretaría de Hacienda y ahí está el reporte que hemos presentado al Senado y que hemos hecho público y que seguiremos reportando de manera frecuente sobre cómo va el avance, que no se destina a otra cosa. Lo estamos realmente destinando a este propósito porque la defensa jurídica necesita más allá de voluntad, necesita primero recursos humanos. Estamos contratando 320 trabajadores temporales que nos ayuden en esta tarea, pero necesitamos contratar despachos de abogados, necesitamos financiar casos. Hay algunos casos que son costosos, pero que vale mucho la pena defender, no solamente por el interés propio de la persona en cuestión, sino porque pueden establecer precedentes. Y algunos casos son complejos y necesitamos especialistas. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho una distribución del dinero que aparece en los anexos del informe que le entregamos al presidente de la mesa directiva, donde viene renglón por renglón a qué programas lo estamos dedicando. Son 4 programas fundamentalmente, incluyendo el PALE, el Programa de Asistencia Legal en el Extranjero, y también la distribución que estamos haciendo por consulado. Porque estamos tratando, a partir de la experiencia de los propios cónsules y de la Secretaría, de anticipar los volúmenes de demanda. Lo que estamos viendo es un crecimiento muy importante en el primer mes de la administración nueva en Estados Unidos de la demanda por acercarse a los consulados. Entonces tenemos que estar preparados. Pero en concreto, ¿qué estamos haciendo? Activar la defensa jurídica. No podemos hacer omisos en ello. Y la defensa jurídica tiene además una ventaja muy importante. El involucrarnos en los casos nos permite también conocer posibles elementos de litigio internacional, donde se presenten violaciones a los derechos humanos, a los derechos respecto por ejemplo, a la visita consular o a la Convención de Viena, o a otros instrumentos del derecho internacional. El involucrarnos en los casos concretos nos permite generar elementos de prueba para sustanciar estas acciones a nivel internacional. Entonces, aquí no hay sustituto. Ahora, algo que estamos haciendo es que lo estamos haciendo trabajando de manera muy cercana con las organizaciones. Hay organizaciones que ya están participando en la defensa legal y queremos sumar esfuerzos con ellas. La Secretaría conservará el liderazgo estratégico en algunos casos que consideramos pueden sentar precedentes, pero en otros casos lo que conviene es darle el apoyo a las organizaciones que tienen capacidad jurídica de hacer defensoría y que tienen práctica exitosa en el litigio. Esta es no solamente una convicción, sino una necesidad. Con respecto a Canadá, la pregunta específica, creo que se generó una especulación sin fundamento respecto a la postura del gobierno canadiense, tal vez del gobierno mexicano. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener una reunión de trabajo con el gobierno canadiense la semana pasada en Toronto y como se pudo ver en las declaraciones de prensa que hicimos nosotros y que hizo el gobierno canadiense, es muy clara la convicción de trabajar juntos para cualquier modificación que se haga
al Tratado de Libre Comercio. Es un tratado trilateral y así deberá de llevarse a cabo la negociación. Con respecto a la protección de los empleos, en buena medida depende de la negociación comercial. Y una de nuestras prioridades en la negociación comercial, que todavía no ha empezado, como les he señalado antes, ya no quiero repetir el procedimiento, pero es precisamente la protección de los empleos. Y debemos ir más allá de simplemente la conservación del puesto de trabajo, sino generar condiciones, un entorno que favorezca el mejoramiento salarial sostenido. Insisto, no podemos pretender que la competitividad de México en el exterior sean los bajos salarios de los mexicanos. Eso beneficia a las empresas nacionales o globales, pero no beneficia a la gente. Tenemos que ir a un modelo de libre comercio en el cual el trabajador mexicano esté en el centro de la discusión y no sea un accesorio para la competitividad ajena. Respecto a la retención de los mexicanos, hay que reconocer que los flujos migratorios han cambiado enormemente. Hoy los flujos migratorios entre México y Estados Unidos son positivos a favor de México, es decir, hay más mexicanos que regresan de manera voluntaria o por la vía de la deportación que los que van hacia Estados Unidos. Es decir, el fenómeno migratorio, que en buena medida fue un fenómeno económico, hoy está siendo revertido y no es un fenómeno de un solo año, es una cosa que ha ocurrido conforme los mexicanos encuentran mejores oportunidades en México que en Estados Unidos. ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? Definitivamente no. Y la respuesta tiene que ser la creación de empleos bien remunerados y dignos. Senador Bartlett, agradezco su precisión sobre China. Creo que entendí mejor en esta segunda exposición su comentario y coincido con usted en algo fundamental que usted dice. No se puede entender nuestro déficit comercial, nuestro superávit comercial con Estados Unidos si no lo analizamos a la luz del déficit más grande que tenemos con China. Es evidente que la plataforma de libre comercio en América del Norte interactúa con otras naciones, es el caso particularmente de China. Usted se refiere a esto como un efecto de triangulación, tal vez es un buen calificativo para referirse al fenómeno. Esto pone en evidencia lo importante que es la discusión respecto a algo que decía el senador Larios hace un ratito cuando hablaba de las reglas de origen. Reglas de origen demasiado laxas lo que permiten es precisamente este fenómeno que además acentúa el uso de mano de obra mexicana en condiciones de bajos salarios. Será sin duda uno de los temas en la discusión. Efectivamente, la iniciativa Mérida está ya en su última etapa. Independientemente de calificar si fue buena o mala, lo que le puedo asegurar, senador, es que no será una ficha de negociación para aspectos comerciales o de alguna otra naturaleza. No vamos a permitir que se utilice la iniciativa Mérida como algo que influya en las decisiones del gobierno mexicano hacia adelante, insisto, sin emitir juicio sobre las bondades de la iniciativa Mérida. Con respecto a la inspección, habla usted de la modificación que se hizo a la ley de armas de fuego y me pregunta si estoy al tanto. Sí, senador, la conozco bien. Esta modificación no se hizo porque fuera parte del uniforme, la aportación del arma de cargo. Se hizo para permitir una mejora sustancial en la eficiencia aduanera del país. En particular, gracias a esta reforma, se ha permitido instalar en algunas aduanas del país, no todas, son pocas, han sido principalmente proyectos piloto. El primero de ellos fue en el aeropuerto de Laredo, del lado americano, donde tenemos agentes mexicanos portando un arma que están realizando la revisión aduanal de productos que van a ingresar a México y se hace la revisión aduanal al mismo tiempo entre los agentes mexicanos y los agentes americanos. Esto lo que ha permitido es reducir los tiempos de espera en las aduanas en cerca del 75%. Tenemos el segundo proyecto fue en Tijuana, en Notay, donde para la exportación de productos agrícolas a Estados Unidos se tiene una revisión en territorio mexicano.
portan los agentes el arma de cargo. Eso les permite llevar a cabo con legalidad su función aduanera, y esto está reduciendo de manera muy importante los tiempos de espera para la exportación de productos perecederos hacia Estados Unidos. Esto es un beneficio muy importante para la competitividad del país. No se pretende que no hay agentes, por cierto, migratorios, no hay ninguna operación de inspección conjunta migratoria que esté funcionando. Las que se han habilitado son de carácter exclusivamente aduanales, y yo creo que es una cosa que debe de continuar. Es una cosa que debe de continuar. No creo que el que tengamos un grupo de 8 o 10 agentes migratorios cargando un arma de cargo represente una amenaza grave a la soberanía. Por el contrario, lo que sí representa es una ganancia muy importante en eficiencia y en competitividad para los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos. El senador Arechiga, con respecto a las naciones centroamericanas, me pregunta usted sobre cuál es la estrategia. De alguna manera lo he esbozado ya en mis intervenciones anteriores. Me permito repetir que nuestra estrategia frente a los países centroamericanos, particularmente los del Triángulo Norte, parte primero del absoluto respeto a los derechos humanos, lo cual representa un reto importante, y hemos, creo que, avanzado de manera relevante, aunque todavía hay mucho que hacer. Segundo, un enfoque que no sea de control migratorio, sino que sea un enfoque de desarrollo, y donde estamos pidiendo a los Estados Unidos de América que se involucren en el desarrollo de la región más de lo que hasta ahora han hecho. Han hecho algunos esfuerzos en la administración anterior, pero a todas luces son incipientes o insuficientes. Creo que es algo que debe de ocurrir. Ya tuve yo una reunión de trabajo con los cancilleres de estas 3 naciones, les expusimos la posición mexicana y también les dijimos algo que creo que es importante. Cualquier acuerdo que México llegue con Estados Unidos o con cualquier otro país que tenga un impacto sobre nuestra relación con estos 3 países no será una sorpresa para ellos. Habremos de involucrarlos como deben hacer las naciones que son vecinos, que son amigos y que son socios, como lo somos de las naciones de América Central. Senador Ríos-Peter, coincido, senador. Creo que la percepción no está a la altura de la realidad, y eso debe a todos hacernos más activos y reconocer que es algo en donde podemos contribuir todos. Creo que la importancia de consolidar una política exterior de Estado con la participación del Senado puede tener, uno de los beneficios importantes que puede tener es eso, es que si hay un acuerdo amplio, no necesariamente unánime, pero sí un consenso muy amplio, nos permitiría llevar una sola voz y multiplicarnos entre todos. Creo que el reto de la percepción es real. Repito, nuestra posición con respecto al muro es la que usted ha escuchado tanto en esta comparecencia como en otras expresiones públicas anteriores. E insisto, en el momento en que exista materia, por supuesto que acudiremos a los organismos internacionales. La materia, y aquí me adelanto a un comentario y pregunta del senador Flores de Acción Nacional, respecto a cuál es nuestra posición. Nuestra posición siempre va a ser el respeto a la soberanía de México y el reconocimiento a la soberanía de las naciones en estricta reciprocidad. La construcción de cualquier tipo, una barrera física o de cualquier otra naturaleza que haga el gobierno norteamericano en territorio norteamericano es en ejercicio de su soberanía. Y si no somos capaces de tener la madurez, a pesar de la intensidad del momento, de reconocer ese principio fundamental del derecho internacional, muy poco estamos haciendo para la legitimidad de la defensa de nuestros derechos también en materia internacional cuando se afecte a la soberanía de México. Esto no significa que demos nuestro beneplácito a semejante acción unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente esta acción, la consideramos un gesto hostil, un gesto no amistoso, y por supuesto no habremos de colaborar en ella de ninguna forma. Y por supuesto, en caso de que en su desarrollo
se viole cualquier tipo de precepto internacional de carácter jurídico, habremos de actuar en consecuencia. Pero insisto, el reconocimiento de la soberanía de cualquier nación, incluyendo la de los Estados Unidos, es una parte fundamental de la exigencia de reconocimiento y respeto a la soberanía nacional. Con respecto a el dinero a los consulados, he presentado un informe, senador, espero que sea satisfactorio. Ya se realizó la primera administración a los consulados en febrero, hace apenas unos días, y ya se calendarizó para el resto del año, consulado por consulado y programa por programa. Creo que es una materia de alto interés. Por supuesto, si el Senado de la República quiere tener alguna reunión de trabajo o algún otro acto de rendición de cuentas específico, estamos a sus órdenes para hacerlo en los términos que determine el Senado. Senador Flores, con respecto al tema de los derechos humanos, primero, independientemente de cuáles sean las condiciones objetivas al interior del país, eso no debe ser motivo para suavizar o renunciar a la promoción de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. Reconocemos que México es un país que tiene enormes retos en materia de derechos humanos. Reconocemos que el escrutinio internacional, somos un país abierto al mundo en la materia, es algo que fortalece esta transformación institucional necesaria, impostergable. Y por supuesto, un foco en el que tenemos que poner especial atención es, como usted lo señala, al respeto a los derechos humanos de quienes transitan por México. Hay casos que sin duda alguna son inaceptables. Creo que ha mejorado, la incidencia de estos casos es menor que en el pasado, gracias a una serie de protocolos de colaboración que tenemos, incluyendo con los países centroamericanos, pero es una asignatura pendiente. No eludimos la responsabilidad, debemos reconocerla, debemos trabajar en ello, pero eso no debe de ser en ningún momento argumento para dejar de defender con todo vigor el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. Y con respecto a su último comentario, coincido. Es un señalamiento recurrente en distintos comunidades y medios de opinión en el mundo, no solamente en Estados Unidos, y coincido con usted con la importancia de acabar la implementación de la reforma en toda su plenitud. Creo que es una asignatura pendiente y coincido con usted, es una asignatura urgente. Finalmente, senadora Ortiz, coincido sobre el principio de integralidad. Eso es algo que debemos de insistir. Ha sido la posición firme y clara desde el principio de la negociación. Con respecto a esta nota periodística, amablemente el presidente del Senado me la compartió mientras estábamos en la mesa. Mire, no he leído la nota. Por supuesto, este tipo de expresiones, si son reales, si van en serio, son bienvenidas, pero pues hasta no ver, no creer. Seamos cautos y seamos pacientes en el tema, pero por supuesto es algo que de ser cierto es bienvenido. Y me lleva a una pregunta del senador Flores, que hablaba sobre la posición de México ante una reforma migratoria en los Estados Unidos. Yo creo que, por supuesto, una reforma migratoria en los Estados Unidos que le dé certidumbre jurídica a los mexicanos que trabajan allá es de gran interés para México y para el gobierno mexicano. Debemos entender que se trata de un asunto estrictamente doméstico y los sentimientos de solidaridad no deben de hacernos confundir la naturaleza jurídica del debate. Se trata de una discusión interna en los Estados Unidos que tiene un enorme impacto hacia los mexicanos allá y a las familias que están acá. Cuando el gobierno mexicano se ha involucrado activamente en el cabildeo de reformas de esta naturaleza,
No necesariamente los resultados han sido los más positivos. Creo que tenemos que tener una estrategia inteligente. Puede ser un cabildeo directo o indirecto, según convenga, pero coincido con usted, y eso es algo muy importante, es un tema que tiene que estar en la agenda con una estrategia inteligente, pero es sin duda lo que tiene que estar en la agenda, y analizaremos cualquier anuncio, por cierto, que venga a partir de las notas que estamos conociendo apenas en estos minutos. Finalmente, para concluir, retomo un punto que mencionaba la senadora Graciela Ortiz. Creo que si algo ha quedado claro en esta comparecencia es que tenemos una coincidencia fundamental. Hay distintas opiniones, podemos estar de acuerdo o no en la política pública, en la evaluación que se hace de la actuación gubernamental. Estamos abiertos, por supuesto, a la crítica, pero hay algo en lo que creo que hoy es más evidente que nunca, que nos une. Y decía Graciela, es el amor a México. Me permito añadir algo, senadora. Creo que es el amor a México y es el orgullo de ser mexicanos. Y no hay una posición donde uno siente un orgullo más profundo, creo yo, que el de representar a México en el exterior, como lo hace el Servicio Exterior Mexicano y como hoy tengo el privilegio de hacerlo. Estamos sin duda ante un proceso complejo, un proceso difícil, no será corto, pero tenemos una enorme fortaleza, que es la fortaleza de ser mexicanos y el orgullo de pertenecer a esta gran nación. Agradezco, señor presidente, la paciencia del Senado de la República y me reitero a las órdenes del Senado, no solamente un servidor, sino toda la Cancillería, para continuar en este ejercicio republicano de diálogo y construcción de acuerdos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Videgaray. Los agradecidos somos nosotros por haber tenido este diálogo republicano el día de hoy, por haber dado respuesta puntual a todas las preguntas y por